Espacio y nación, civilización y barbarie. Civilización y barbarie, o El Facundo, subtítulo de la primera obra de Sarmiento, conforma una figura que ha recorrido el campo sociopolítico argentino, interviniendo activamente en la construcción de la idea de nación desde el siglo XIX y hasta la actualidad. El Facundo y el Matadero realizan una misma crítica en común, a la persona y política de Juan Manuel de Rosas. Ambos textos describen el territorio nacional, su gente, su cultura y la historia. Sostenían que con Rosas en el poder no existía en la Argentina la posibilidad de la libertad. Ambos identifican a los federales como salvajes, bárbaros, ignorantes, incapaces de pensar por sí mismos, ya que siguen ciegamente a sus jefes, los caudillos. En El Matadero observamos a un narrador que describe a los incivilizados como sucios, salvajes, con acciones propias de un animal, lo que llamaríamos bárbaros o barbarie. El lenguaje propio de las personas pertenecientes a esta clase es tosco, bruto, con tono violento, como si carecieran de alfabetización. Por otra parte, se observa la clase popular, al unitario. Lo describe como personas pulcras, prolijas, de estatus, de manera de cómo actuaban los europeos, a quienes se tenían respeto y estima. A diferencia del término barbarie, los unitarios representan lo que se llama civilización. Sin embargo, el lenguaje utilizado por el unitario denota más educación y alfabetismo. Si bien se comunicaban con violencia hacia los miembros del matadero, utilizaban vocablos claramente provenientes del español europeo, vosotros, y palabras para agredir menos toscas como infames. La Iglesia seguía la misma corriente a la política rosista, quien se aseguró que los unitarios quedaran como enemigos mientras que los federales aparecían como líderes escogidos por la voluntad divina. El restaurador, llamándolo a Juan Manuel de Rosas, estaba íntimamente relacionado con la Iglesia. Por ese motivo, los unitarios no estaban conformes con las reformas de la Iglesia o religión de Dios. La Iglesia a los unitarios los consideraba como plaga de Dios. Se destaca además la imagen de la masculinidad. Por ejemplo, el personaje de Matasiete, un hombre desaliñado, quien lleva las riendas por debajo del juez, del matadero, que principalmente se debe a la ideología propia de la época, donde un hombre era la potencia dentro de la sociedad, representando en los federales como el más fuerte y bruto, y en los unitarios por el más varonil y formado. Sin dejar de lado la figura femenina en el matadero, las únicas mujeres presentes son las negras achuradoras, que participan activamente en el descuartizamiento de las reses. Echeverría las describe como caranchados de presa y arpías, ya que rivalizan con las gaviotas y los perros en busca de achuras. Por otro lado, se encuentra la esposa de Rosas, una hábil operadora política con intervención decisiva en la llamada Revolución de los Restauradores en 1833, que dio por tierra con el gobierno de Balcarce y preparó el ascenso de Rosas al poder. Era querida y reconocida por los federales hasta después de su muerte. La casa tomada. Luego tenemos la alegoría del cuento La casa tomada, de Julio Cortázar, que ha tenido distintas lecturas e interpretaciones, siendo la política una de estas. La Argentina tradicional retrocedía igual que los hermanos, bajo la avanzada del peronismo y la participación de la vida política de los sectores populares, que de a poco tomaban al país siendo la casa. En la casa tomada tenemos a un narrador en primera persona. Si bien el narrador es protagonista, por momentos parece testigo, y además es un protagonista de quien nos recuerda el narrador del matadero, ya que su nombre no es mencionado. Observamos un paso excepcional, que sucede de manera repentina, sin aviso, donde los hermanos lo asumen con toda naturalidad. Ellos no se hacen preguntas, y lo aceptan sin rechazar o investigar lo que sucede. Esto genera dudas y preguntas, que queda abierta al final. ¿De qué es lo que sucede verdaderamente en la casa? ¿Quién, quiénes o qué han tomado la casa? En cuanto al género, lo masculino y lo femenino tiene una actividad pasiva. Tenemos a Irene, con esa actividad que realiza, el tejer, silenciosa, donde el único que habla es el hermano varón. Estas cualidades la colocan en un lugar todavía mayor de pasividad que él. Además de esa actitud que reflejan, se muestra un vínculo extraño que tienen ambos,
comparándolo como un matrimonio, una relación incestuosa. Ellos son muy tradicionales. El varón tiene el rol más activo y predominante que ella, que parece sumisa frente a él. Respecto a la clase social, solo menciona el texto que tenían una casa muy grande heredada por sus abuelos. Además, no tenían necesidad de trabajar porque siempre llegaba dinero de los campos de cultivo, dando esto a entender que eran de clase alta. Si bien en la casa tomada solo aparece una figura femenina, de manera ficticia, sin dejar de lado el contexto metafórico de este cuento, teniendo una interpretación relacionada al peronismo, tenemos a Eva Perón, quien encaró una política dirigida a las mujeres y en ese ámbito creó la división de trabajo y asistencia a la mujer. Además, Eva Perón fue una impulsadora del sufragio del voto femenino. Ella fue una de las primeras figuras políticas y populistas femeninas. Luego, el 26 de julio de 1945, en un acto celebrado en el Congreso, Perón explicitó su apoyo a la iniciativa del voto femenino, para luego ser sancionado el 11 de septiembre de 1951, convirtiéndose este hecho en un acontecimiento sumamente importante en la historia del país. Es que las mujeres argentinas pudieran ejercer por primera vez a nivel nacional su derecho al voto y ser elegidas representantes. Como conclusión, se puede decir que la civilización solo puede entenderse a partir de la barbarie, es decir, la sustancia de la barbarie y de la civilización es la misma, la cultura humana. Y además, mediante estos acontecimientos, se observa la influencia de las mujeres en la política, como la figura de las mujeres del matadero, que eran consideradas arpías, la influencia en la toma de decisiones políticas como en el caso de Encarnación Escurra hacia Rosas, o bien también la influencia populista y política de Eva Perón.